Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La reunión de la Asociación Colombiana de Infectología del 1 de septiembre tiene como motivo básicamente presentarles a ustedes el Comité de Resistencia Bacteriana, el Programa de Uso Prudente de Antibióticos o Uso Racional de Antibióticos y Epidemiología Hospitalaria, que conformó la asociación a nivel nacional como una estrategia para el apoyo de todos los hospitales y entidades estatales y privadas en el uso adecuado de antibióticos, sobre todo para microorganismos de difícil manejo. Voy a hacerles una presentación corta sobre lo que es el comité. Luego pasaremos a las charlas académicas. Vamos a presentar primero las cosas puntuales para que conozcan cómo va a trabajar el comité y pues después hablaremos de el resto de temas. El comité de resistencia está integrado por las personas que aparecen en la lista. La doctora María Virginia Villegas es la presidenta del comité. Ella se excusa el día de hoy por un problema médico y no puede asistir el día de hoy. La doctora Sandra Valderrama, la doctora Sandra Gualtero, la doctora Marta Isabel Álvarez, la doctora Diana Jiménez, estoy yo, el doctor Carlos Robledo, el doctor Andrés Zuluaga, el doctor Germán Esparza y el doctor Cristian Payares Gutiérrez. Somos parte de este comité de resistencia. La misión del comité es liderar a nivel nacional el tema de la resistencia antimicrobiana y las infecciones asociadas al cuidado de la salud, con el fin de mejorar tanto el diagnóstico como el reporte, el manejo y la contención de la resistencia, sobre todo de microorganismos multiresistentes, que es nuestra gran preocupación actualmente, pues a nivel nacional. La visión es ser líderes nacionales y latinoamericanos, proyectándonos como referencia para instituciones de salud, las instituciones de educación y los entes gubernamentales en el diseño de estrategias que busquen tanto contener la resistencia bacteriana como prevenir y disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud. Ustedes saben que todo esto pues va ligado, ¿no? Como política de calidad tenemos que el Comité de Resistencia Bacteriana y las infecciones asociadas a la atención en salud, la SIN, están comprometidos con el país para la resolución de problemáticas que involucran el uso racional de antimicrobianos y la seguridad del paciente desde el ámbito hospitalario, básicamente. Estamos enfocados en apoyar el conocimiento, la vigilancia y el control de resistencia antimicrobiana y de las infecciones asociadas a la atención en salud. Como objetivos tenemos guiar y coordinar las acciones frente a la resistencia y las IAS a nivel de la SIN y del país, mantener y mejorar los programas de vigilancia de la resistencia bacteriana IAS, promoviendo la política que ustedes conocen que ya hemos estado trabajando en los diferentes hospitales donde nosotros colaboramos en el uso racional de antibióticos y las medidas óptimas para realizar la prevención de IAS, todo lo que tiene que ver con políticas de bundles y demás. Motivar a los miembros de la SIN para unificar criterios en el manejo de ambas áreas, o sea que logremos llegar a ser homogénea hasta donde la evidencia no lo permite, a nivel nacional, el manejo de la resistencia, con todo lo que día a día está surgiendo nuevo sobre este tema, y de IAS pues a nivel del país. Proporcionar una base para la generación nacional de políticas de vigilancia y control de la resistencia antimicrobiana y las IAS, generar mesas de diálogo con entes gubernamentales, muy importante, universidades, asociaciones científicas y profesionales de la salud, con el fin de crear una masa crítica frente al problema, sensibilizar a los entes gubernamentales de la importancia del control de la resistencia antibiótica en el país. Las temáticas a desarrollar son básicamente primero elaborar un documento de consenso, lo va a hacer el grupo, lo vamos a hacer nosotros basado en la evidencia, consenso para el manejo de enterobacterias productoras de carbapenemasas que incluyan diagnóstico, ustedes saben y ahora lo veremos con la presentación de Germán Esparza, las nuevas pruebas diagnósticas y todo lo que está surgiendo con pruebas rápidas y de una gran utilidad para el diagnóstico de carbapenemasas, el tratamiento y el control de la diseminación de este tipo de microorganismos, generar una posición y recomendaciones ante el Instituto Nacional de Salud y los hospitales para la notificación y vigilancia de IAS, ustedes ya conocen ampliamente lo que tenemos ahora con notificación, establecer una mesa de diálogo con el INAS y el Ministerio de Salud respecto a las problemáticas en resistencia e IAS, elaborar una publicación, esto es un documento aparte sobre tamizaje de banco y daptomicina en los estafilococos y los enterococos,
y proponer los simposios a desarrollar sobre resistencia bacteriana a IAS en el Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas desde la asociación. Escribir y publicar un documento a nivel nacional como guía de uso prudente de antibióticos o antimicrobial stewardship, y establecer alianzas con gremios que trabajen a nivel de medicina veterinaria para la identificación, diagnóstico y contención conjunta de resistencia bacteriana. Ustedes saben que eso está claro tanto a nivel mundial como en Colombia, y los países escandinavos son líderes en esto en cuanto al control del uso de antibióticos de forma masiva en animales, y pues nosotros tenemos que estar ahí también liderando este punto. El plan de trabajo es tener 3 reuniones presenciales en el marco de los congresos liderados por ACINIS y DEIM, reuniones virtuales a través de Skype para dar seguimiento a las propuestas y publicación de los resúmenes y las actividades en la página web de la asociación. A continuación, seguiremos con una charla que nos va a dar Germán Esparza, microbiólogo, y ustedes pues ya todos lo conocen ampliamente, con una gran experiencia en resistencia bacteriana y es miembro de la CLSI. Luego de la presentación va a haber un break de unos 20 minutos para que se aireen, coman algo del refrigerio, y seguiremos con la charla de la doctora Sandra Valderrama, médica infectóloga, sobre resistencia y terapia antibiótica. Muy buenas noches, es un gusto que nos acompañen, un placer, como decía el doctor Arias, que estén con nosotros. Vamos a hablar entonces en este rato de aspectos diagnósticos en bacilos gram-negativos panresistentes. Los objetivos de la charla van a ser resumir los alcances y limitaciones de las pruebas de detección de carbapenemasas, que probablemente ustedes ya las conocen, solo les voy a hacer aquí hincapié en algunos puntos clave. Describir los mecanismos de resistencia y el tamizaje adecuado de antibióticos, como las polimixinas, si lo pongo en rojo, porque ustedes saben que en este momento es el hot topic en resistencia, todo lo que es transferible de resistencia a la colistina, tigecyclina, fosfomicina, aminoglicósidos un poquito, y un poquito de ceftazidimia vivactam, que es este antibiótico que estamos esperando, que se utiliza con éxito en las carbapenemasas, pero que ya desafortunadamente hay resistencia. Empecemos con este reporte de caso. Esta es una señora de 68 años, tiene una historia de hepatitis C, cirrosis descompensada y ascitis recurrente. Fue admitida en el hospital para trasplante hepático. Antes del trasplante no se reportó fiebre u otros signos o síntomas de infección. El donante fue un paciente previamente trasplantado de pulmón, quien murió a causa de falla ventilatoria que requirió asistencia mecánica y quien tuvo una historia previa de colonización respiratoria con Klebsiella pneumoniae. La paciente recibió profilaxis con ampicilina sulbactam sin complicaciones. En el posoperatorio recibió trimetoprim sulfa y aciclovir. La inmunosupresión se mantuvo con metilprednisolona, acitioprina y tracolimus. Al día 5 de la hospitalización, esta paciente fue ingresada al servicio de UCI quirúrgica por inicio súbito de hipotensión, taquicardia, fiebre, leucocitosis y falla renal. Al ingreso a la unidad se tomó set de hemocultivos, tomaron 4 botellas, una anaerobia, 3 aerobias, y se inició manejo con meropenem 2 gramos cada 8 horas en infusión extendida a 3 horas. 12 horas más tarde la paciente desarrolla falla respiratoria que requirió ventilación mecánica. La placa de rayos X mostró áreas de consolidación bilateral con predominio peribronquial. Se envió muestra de secreción orotraqueal para coloración de Gram y cultivo. Y entonces aquí están los resultados. La coloración de Gram de la secreción traqueal tiene bacilos Gram negativos, tiene polimorfos nucleares abundantes. Recuerden que es muy importante ahora que la guía de ITSA ya les permite utilizar solo secreciones traqueales, ya no necesariamente lavados broncoalveolares para hacer el diagnóstico. Hay que hacer siempre y aplicar estos criterios. Los hemocultivos y el cultivo de la secreción traqueal muestran un bacilo Gram negativo fermentador de lactosa, colonias cremosas grandes allí, y entonces el sistema automatizado lo identifica como una Klebsiella pneumoniae con este antibiograma. Bien, entonces ahí ustedes están viendo PAM resistencia al 100%, aquí no hay ningún antibiótico disponible, al menos in vitro. Y entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de los mecanismos. Las carbapenemasas entonces siguen siendo un problema, y ahorita desde el Comité de Resistencia, con el liderazgo de la doctora Villegas, la doctora Valderrama y mis compañeros, vamos a trabajar directamente en este punto para tratar de dar recomendaciones racionales,
sobre lo que se puede hacer para la detección y control de estos microorganismos. Entonces recuerden que en las carbapenemasas tenemos dos brazos importantes, las de tipo serina, donde están las de clase A, ahí está KPC, que tenemos en Colombia por todas partes, principalmente en Klebsiella pneumoniae, pero también las tenemos en otras bacterias, en otras especies, inclusive en Pseudomonas, es un no fermentador de glucosa. Las Gs de Pseudomonas, que no son importantes en Colombia seguramente, pero si ustedes van al Ecuador, están llenos de Gs de este tipo de carbapenemasa. En las de clase D tenemos las oxas de Acinetobacter, pero tenemos una importante ya recientemente detectada en Colombia, que es oxa 48, que ya apareció en Medellín y que probablemente hemos tenido ya circulando en el país y no lo sabíamos. Y las de clase B, donde están las metalo, que tienen zinc en el sitio activo, tenemos las BIM y las NDM, que curiosamente en Colombia han estado circulando en Providencia, que es una bacteria peligrosa porque también ustedes saben que tiene resistencia natural a la colistina y a la tiqueciclina. Entonces, dentro de las pruebas de detección tenemos esta, el test de Hodge modificado, que si bien es una prueba fácil de hacer, barata, ¿sí? Es una prueba que puede realizar cualquier laboratorio, estamos considerando en la CLSI de los Estados Unidos en sacarla del manual, definitivamente. La razón es que tiene una baja sensibilidad, sobre todo para metalocarbapenemasas, entonces tiene allí muchas dificultades y tiene falsos positivos, sobre todo con las CTXM, esas BLES de algunas enterobacteriáceas y con las AMC de Enterobacter serratia. Entonces, siendo un test bueno, creemos que no lo hemos sacado básicamente porque detecta OXA 48, es la única razón, pero por lo demás es un test que tiene bastantes problemas. En este próximo slide les voy a mostrar un nuevo test que se llama test de inactivación del carbapenem. Test modificado, mírenlo aquí, se va a llamar SIM y va a aparecer el año entrante en el manual de la CLSI. Este test que les voy a mostrar es 10 veces más sensible y específico que el test de Hodge, por lo cual lo vamos a reemplazar con este test muy pronto. Entonces tenemos un tubo con caldo tripticasa de soya con 2 mililitros y adicionamos una asada de la bacteria problema. El asa debe ser calibrada de 1 microlitro. Luego agregamos un disco de meropenem de 10 microgramos. Recuerden que si aquí hay producción de carbapenemasa, lo que quiere mostrar el test es que hay hidrólisis del carbapenem que tiene el disco y se inactive ese carbapenem que tiene ese disco allí. Se incuba esta mezcla a 35 grados por 4 horas. Luego se hace una siembra de la E. coli multisensible ATCC 25922 en un plato de agar Müller-Hinton y se coloca ese disco, se saca con pinza estéril y se pone allí sobre la placa. Se incuba a 35 grados por toda la noche, 18 a 24 horas, y al día siguiente se leen los halos de inhibición. Si el halo da entre 6 a 15 milímetros, la prueba se considera positiva, esta bacteria produce una carbapenemasa. Si el halo nos da entre 16 a 18, será indeterminado, habrá que hacer PCR u otro método, y ya nos daría negativo si el halo llega a dar 19 milímetros. Pero es un test que es fácil de hacer y que ya tenemos la probabilidad de aplicarlo en los laboratorios con mucho mejores resultados que el test de Hodge modificado. Entonces, alcances y limitaciones de las pruebas con inhibidores de carbapenemasas. Estas fotos espectaculares del doctor Diego Josa que me las prestó, aquí les muestran a ustedes la actividad de los inhibidores de carbapenemasas como los LDTA, que inhibe las metalo, y el ácido borónico, que inhibe las KPC. Si ustedes se fijan, en la mayoría de veces da bonito, como aquí que es fácil de leer, la sinergia da perfecta, pero otras veces no es tan sencillo de verlo. Creemos que máximo alcanza el 80% de sensibilidad. Algunas veces este test no detecta todas las carbapenemasas y una de las cosas es que este test de inhibición con estos compuestos es muy dependiente del grado de hidrólisis de la enzima, de la potencia y la calidad de los discos de los inhibidores y de la distancia a la cual se colocan estos discos respecto el uno al otro. Entonces, si ustedes miran esta foto aquí también del doctor Josa de la izquierda, la distancia de 15 milímetros, la sinergia se ve muy débil aquí con Cas, pero no se hace con el carbapenem. Si ustedes los acercan un poquito más a 10 milímetros, sí se van a dar cuenta de que la sinergia se presenta mucho mejor. Pero entonces, en fin, ¿cuánto? ¿Cuál es el número mágico de distancia en milímetros para uno saber que las va a detectar siempre? Además, ustedes saben los problemas que hemos tenido de disponibilidad de los discos, que no se consiguen, o que probablemente la potencia de 300 microgramos puede ser insuficiente para las carbapenemasas que tenemos en Colombia. El método de gradiente o de ITES yo lo traigo a colación porque en los países que trabajo, curiosamente muchos infectólogos no le creen al automatizado y prefieren hacer ITES para los carbapenems.
Entonces dan resultados interesantes. Aquí este caso tiene una MIC mucho más bajita para imipenem. Fíjense ustedes cómo se forman colonias dentro de las elipses. Aquí es mucho más resistente para mero, pero también hay pruebas de detección de carbapenemasas en estas tirillas. En este caso, esta es la del EDTA para las metalocarbapenemasas, que le muestra a usted el efecto que tiene agregarle el EDTA versus el otro lado de la tirilla que no lo tiene. Entonces es bien interesante, pero también estas pruebas tienen la dificultad de ser costosas y que además también algunas carbapenemasas son indetectables o no dan los fenómenos de las elipses del corte, y entonces estaría perdiendo allí la platica de cada una de estas pruebas. Este test Rapide-Carba, que tenemos ya la ventaja de tenerlo en Colombia, que lo comercializa bioMérieux, es un test basado en el principio de bioquímico de Carba-NP de Patrice Norman y Laurent Porel, y este test en este kit ya trae los reactivos incluidos, cosa que usted hace un proceso de extracción allí y entonces va a detectar la presencia de carbapenemasa por cambio de color. Recuerde que el pocillo tiene imipenem más un indicador que es rojo de fenol, cosa que si hay hidrólisis del imipenem por la presencia de la carbapenemasa va a haber un cambio en el pH, cambio en el indicador que pasa de rojo a amarillo, y usted estaría detectando la presencia de carbapenemasas de forma mucho más rápida. Inclusive si la carbapenemasa es de tipo KPC, prácticamente en 30 minutos usted ya tiene un resultado a partir de colonias ya aisladas, entonces es bastante bueno. Si la carbapenemasa es de tipo NDM, BIM u OXA48, hay que dejarlo incubando hasta 2 horas, pero igual es 24 horas mucho más rápido que un test de HOTS u cualquier otra prueba. Entonces yo sí los invito a que lo pregunten. Ahorita en la muestra comercial aquí está la gente de bioMérieux, pregunten y pidan de pronto el brochure de este test. GeneXpert, que lo hemos conocido hace muchísimo tiempo para tuberculosis. Recuerden que esto es biología molecular rápida, amplificación rápida en cartucho, ¿cierto? Y entonces aquí en estos cartuchos vienen todos los reactivos listos para utilizar en estas pruebas de amplificación molecular. También ya tiene una aplicación para carbapenemasas y se llama ExpertCarba. Entonces, aquí este cartucho detecta 5 familias de genes de resistencia a carbapenem con todas sus variantes. Ahí está KPC, NDM, BIM, el grupo de las OXA48, el grupo de las IMPs. Se puede utilizar a través de frotis rectal. Entonces, pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, que usted les toma hisopados rectales para ver si vienen colonizados con carbapenemasas, usted lo puede pasar por este equipo y le da rápidamente en 48 minutos si la bacteria o el paciente está colonizado mejor por una bacteria productora de carbapenemasas, y le va a decir cuál es de todas estas. Y también ya se puede hacer, ya está aprobado para hacerlo directamente del cultivo, de las colonias ya crecidas en el plato. La única recomendación, si lo van a hacer del cultivo, es que tienen que hacer una suspensión 0,5 McFarland. No se puede hacer directo de la colonia porque el exceso de inóculo podría dar falsos positivos. Pero por lo demás es un test bastante bueno y es biología molecular, o sea, ahí no hay nada que decir. Seguramente se amplifica, está ya confirmando la presencia de la carbapenemasa. Este es el kit, vienen 10 pruebas por kit, ya vienen todo listo para utilizar. Los que tienen el instrumento simplemente deben comprar los cartuchos del ExpertCarba y pueden empezar a implementarlo. Entonces, aquí vamos a hacerlo en el consenso con mis compañeros del comité, es mirar qué pacientes se benefician más de estas pruebas, ¿cierto? En qué pacientes se beneficia más hacerle un hisopado rectal, porque obviamente por el costo no podremos hacerlo con todos los pacientes, que sería lo ideal. Entonces hay que estratificar, porque yo no creo que el sistema de salud dé para hacerle PCR a todas las muestras, en todas las circunstancias, en todas las áreas del hospital. Bueno. FilmArray, que esto es la última frontera diagnóstica. Este equipo está haciendo entonces multiplex PCR anidada, y es un kit bien interesante. En el caso, por ejemplo, del kit diseñado para bacteremia, fíjense ustedes que se incluye el cartucho en el instrumento y dentro del equipo se van llevando a cabo todas las reacciones de extracción y purificación de los ácidos nucleicos, un ciclo de 2 PCRs y en este panel un ciclo de FilmArray, de microarray, mejor dicho. Entonces cada uno de estos pocitos representa un microorganismo distinto y todas las reacciones se llevan a cabo en 1 hora, todas directamente en este kit. Entonces, bien interesante, usted no necesita un espacio especializado en su laboratorio para hacer biología molecular, sino puede poner el equipo y desarrollar estas pruebas de forma rápida. Miren aquí el kit de hemocultivo, se hace a partir de una muestra de hemocultivo positivo, es bien interesante, no se utiliza sangre total, la razón es que la sensibilidad sería muy baja, que es lo que le ha pasado a pruebas como por ejemplo la de Roche, Septifast,
que tiende a dar sensibilidades apenas del 60%. 40% de los pacientes se les quedan a ustedes sin diagnóstico y tienen muy pocos targets. Entonces, de un hemocultivo que ya pite positivo con 200 microlitros, usted podría detectar gram positivos como enterococo, listeria, estafilo, streptococo, enterobacteriácea, pseudomona, meningococo, 5 especies de cándida y 3 genes de resistencia. Allí estaría MEC-A de estafilococo, Van A y Van B de enterococo y el gen KPC. Entonces, lo que hacen muchas instituciones es que una vez montan el kit, montan la prueba, les da que es un bacilo gram negativo X, cualquiera de estos, pero que además se detecta el gen KPC, entonces el médico inmediatamente ingresa al paciente a darle terapia combinada para este tipo de microorganismos. Una vez ya tengan el cultivo, con el antibiograma completo se hace el ajuste y descalonamiento si es adecuado. Pero digamos que eso es lo que se está intentando hacer con todas estas pruebas rápidas. Esto es biología molecular, ya está aprobado por la FDA para diagnóstico, no es un método de screening, como mucha gente cree, que estuve en Pereira hace poco y me dijeron que era screening, para nada, esto es PCR, esto es amplificación. Yo quiero siempre decirle a la gente que abra su mente, porque a veces uno cuando monta esto al tiempo y lo compara con el cultivo, a veces el cultivo no da, no crece, o se demora mucho en la generación de este tipo de microorganismos. Si usted aquí lo tiene y le amplifica con una doble PCR ni nada más microarray, créale, o sea, allí estaba ese microorganismo presente y además el gen de resistencia. Entonces, las polimixinas, ya hablando ya de la parte de antibióticos de rescate, entonces recuerden ustedes que son detergentes y abren la membrana de los gram negativos generando poros y haciendo que se libere el contenido de estos microorganismos. Trabajan generalmente de forma orquestada y sinérgica con otras familias de antimicrobianos. ¿Cuáles son los problemas con el antibiograma de las polimixinas? Hay varios. El método de referencia para el montaje es microdilución en caldo con paneles congelados o dilución en agar. Desafortunadamente, aquí en Colombia no sé quién prepara paneles en su propio laboratorio, nosotros no lo hacemos porque es bastante engorroso y la dilución en agar también es bastante engorrosa. Las polimixinas, como ya me lo han oído, se adhieren al plástico, se pegan al plástico de los paneles de los sistemas automatizados y de las tarjetas, entonces esto puede llevar a una reducción en la concentración en los pocillos y a un aumento en las concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces nosotros en la CLSI hicimos una cosa que fue agregarle Twin 80, que es un detergente, a esos pocillos de los paneles automatizados para ver si eso podría lograr allí una diferencia y hacer que se evitara esa unión entre la colistina y el plástico. Y en efecto eso se dio. Miren acá estos dos columnas son colistina medida en estos paneles sin el Twin 80 y aquí a la derecha esta columna muestra con el Twin 80 como las mix son mucho más bajitas. Entonces en algún momento llegamos a recomendar adicionarle a los pocillos de colistina Twin 80 cuando se fuera a hacer la prueba de susceptibilidad. Inclusive con las cepas control, miren aquí sin Twin 0.5, con Twin 0.12 y aquí en Pseudomonas sin Twin 1 microgramo con Twin 0.25. Entonces el Twin tenía ese efecto allí de no permitir que se pegara al plástico. Desgraciadamente lo que no habíamos visto es que el Twin y la colistina, digamos, podría generar un efecto sinérgico. Entonces lo que estaba pasando no es que se despegara del plástico, es que estaba el Twin matando bacterias. Entonces estaba dando mix exageradamente bajitos y cuando fuimos a ver es que el Twin estaba eliminando los microorganismos y no la colistina, probablemente la sinergia entre los dos, por lo cual tuvimos que quitarle nuevamente a los paneles el Twin 80 y dejarlo y probarlo solo colistina más bacteria, sin ningún otro aditivo. Problemas además, el método de Kirby-Bauer y el método de gradiente como i-test generan errores muy graves e inaceptables llamados falsos sensibles a la colistina y la polimixina B, sobre todo por problemas de difusión del antibiótico en el agar. De hecho, los puntos de corte que aparecen acá son ridículos, prácticamente 11 milímetros es sensible, 10 milímetros es resistente. 1 milímetro es la diferencia para un paciente con una carbapenemasa entre ser sensible a colistina o no. Entonces, por lo cual nosotros ya lo quitamos los puntos de corte de disco, ya el año entrante no van a seguir apareciendo en el manual. Y recuerden que entre la CLSI y la EUCAS tenemos un contrato de trabajo colaborativo transatlántico en el cual va a aparecer puntos de corte para colistina y polimixina B en conjunto, las dos instituciones, para que sea globalmente aceptado y entendido este tema de las polimixinas. Entonces miren, por ejemplo, acá en este trabajo, i-test dio 32% de falsos sensibles. Hubo cepas, por ejemplo, esta aquí que subrayo, que tenía mix por encima de 8 y de 16 por el método de referencia, pero por i-test dio 0.5. O
o sea, daba exageradamente sensible por ITES cuando la cepa era resistente a la colistina. En este otro trabajo, por ejemplo, cuando pase, se apagó. La batería está baja de... toca conectar esto. Acá le damos a cerrar. Acá. Listo, ahora sí. Ajá. Entonces, otra cosa que daba ITES también era falsos resistentes. Si ustedes se fijan acá, la MIC por ITES es de 4, mientras la MIC por el método de referencia era de 0,25. Entonces, o da falsos sensibles o da falsos resistentes. En conclusión, ITES no se debe emplear para colistina y discos tampoco. Puede que se los vendan, porque es que mucha gente me dice, pero es que los conseguimos, y eso no significa que sea bueno. Entonces es ideal no hacerlo por ITES o por disco. Otro de los detallitos con las polimixinas que también me han escuchado es que los resultados no siempre son comparables. Si ustedes se dan cuenta, aquí está colistina versus polimixina, las mismas bacterias probadas. Esto que está aquí en el intercepto es cuando dieron idéntico, polimixina B y colistina, la misma MIC, la misma concentración mínima inhibitoria, pero miren lo que pasaba, empezamos a encontrar cepas con mix de colistina de 4 que ya eran resistentes, muy sensibles todavía a polimixina B, o cepas muy resistentes a polimixina B que todavía eran sensibles a colistina. Entonces, es una cosa que no habíamos visto y que no entendíamos. ¿Qué es lo que creemos y la hipótesis que tiene la CLSI? Que la colistina, como es un producto de fermentación, generalmente es inestable aún en los pocillos de los paneles y pudiera seguir esa conversión de colistimetato a colistina droga activa. Entonces, nosotros lo que creemos es que no hay mecanismos de resistencia diferenciales que sean solo para colistina o solo para polimixina B. Se los advierto porque la CLSI acaba de tomar la decisión, ahorita en San Diego en junio, de eliminar polimixina B del manual y va a ser global. También Europa dijo no más polimixina B, nos vamos a quedar solo probando colistina en los paneles. Entonces yo creo que una bacteria que sea sensible a la colistina seguramente es sensible a la polimixina sin problema. Pero una bacteria que sea resistente a la colistina in vitro, yo no soy capaz de decir que sea también resistente a polimixina. Tocaría probarlo. Tocaría mirar porque podría tener ese tipo de diferencias allí. Bueno. Entonces, ¿cómo le va a los sistemas automatizados de microbiología como Vitek 2 con la colistina? En ese trabajo le fue supremamente bien. El trabajo mostró que esas cepas probadas con colistina por Vitek no dan falsos sensibles, no dieron errores muy graves, dieron algunos falsos resistentes, pero muy poquitos, que al final pues ahí el paciente no se afecta tanto, que contrariamente a dar falsos sensibles. Entonces, mi recomendación es que el desempeño de los sistemas automatizados, no solo Vitek, prácticamente todos, para colistina es aceptable y confiable. Se sugiere siempre pasar las cepas control, las dos, la E. coli y la pseudomonas, para saber cómo están funcionando los pocillos de colistina. Utilización del inóculo y evitar reconfirmaciones por disco o ITES. Mecanismos de resistencia a las polimixinas. Entonces, intrínseco a nivel cromosomal, la cápsula bacteriana de Klebsiella es increíble, lo que puede proteger el sitio donde actúa la colistina, que es el lipopolisacárido, el lípido A, de la acción de este antibiótico. Es como una barrera. Entonces, la cápsula es bien importante, sobre todo en esas Klebsiellas que ustedes a veces ven muy mucoides en el laboratorio y que además ustedes se han dado cuenta, los infectólogos lo saben, que generan esas Klebsiella de infecciones recurrentes, agresivas en esos pacientes que tienen además la producción de cápsula. Esto puede tener allí cierto efecto protector sobre la colistina. Alteración del lipopolisacárido, que es lo más frecuente, cambiando su carga eléctrica a positiva mediante la adición de 4-amino-4-deoxi L-arabinosa, que vamos a llamar L-ara-4N, y fosfetanolamina, que es lo que hacen, por ejemplo, Proteus, Morganella, Serratia. Entonces, producen estos compuestos y modifican el lípido A, lo cambian a positivo, entonces hay repulsión electrostática entre la colistina y este sitio de unión allí. Y lo que está de moda es la adquirida por plásmidos, la transferible, resistencia codificada por el gen MCR1, que codifica una fosfetanolamina transferasa y que, como ya lo mencioné, cambia la carga eléctrica del lipopolisacárido, volviéndola mucho más positiva. Miren cómo está diseminado en el mundo el gen MCR1. Recuerden que la primera publicación la hizo Yohei Doi el año pasado, en noviembre, pero ya está reportado prácticamente en todos los países. Miren ustedes acá en esta foto aparece Colombia y Ecuador, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, ya se ha reportado acá. Una cosa interesante del caso de Ecuador es que me cuenta Janet Zurita que ese paciente era un paciente adolescente que hizo una apendicitis,
lo trajeron a cirugía, hizo un poquito de derrame, le tomaron un cultivo y era una E. coli productora de MCR1. El paciente jamás había estado hospitalizado, nunca había recibido un solo gramo de antibiótico hasta ese momento que se hospitalizó. Es bien interesante, los pacientes están colonizados ya con este microorganismo. En Colombia, este es el caso del instituto, del reporte que hizo, al menos el oficial, me imagino que deben haber muchas más cepas allí por reportar. Una cosa interesante es que se ha visto en Salmonella typhimurium y E. coli, y yo quiero hacer un comentario, y es que en Salmonella typhimurium, en ninguna salmonela, si sea tifoidea, por ejemplo, como tifi, paratifi A, B y C, colistina no está indicado en el tamizaje, no está indicado por ninguna organización internacional, ni tampoco está indicado en el tratamiento. Ya ahorita mis compañeras van a hablar de la parte terapéutica, pero lo quiero mencionar porque si bien este fue un hallazgo fortuito, que se pasó una PCR en esa salmonela y se encontró, nosotros in vitro no estamos mandados por CLS y EUCAS o algo así a probar colistina en salmonela. No quiero que eso quede allí en el ambiente porque las pruebas no están estandarizadas para salmonela en esos casos. Miren esta Klebsiella pneumoniae, porque una cosa es tener MCR1, este gen de resistencia a la colistina, en E. coli, y otra cosa muy distinta es Klebsiella. Las razones de Klebsiella sí puede hacer brotes, puede hacer clones, y es mucho más difícil el control de este microorganismo. Es una Klebsiella que yo le tomé una foto, por eso se ve así de feo, sí, qué pena, el 8 de julio, y es una Klebsiella productora de BLES, con una BLES normalita, resistente a cefalosporina, sensible a carbapenems, pero resistente a la colistina, absolutamente resistente. Este tipo de microorganismos requieren una PCR para MCR1 y requieren aislamiento de contacto, ante la posibilidad de que esto sí disemine ese mecanismo de resistencia y poder hacer clones y brotes a nivel institucional. Entonces, dice Patrice Norman, claro, resistencia a la colistina, transferible, pero esto es viejísimo. Miren que desde los años 80 ya se sabía que aparecía ese gen y que había resistencia a la colistina. Miren aquí 2012, 2015, 2013, 2010, 2008, ya parece que esto ha estado circulante hace muchos años este gen en los países, confiriendo resistencia a la colistina, principalmente en animales, porque recuerden que muchas veces se utiliza colistina en animales y en agricultura, pero seguramente también habían casos en humanos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, de pronto es un tema viejo. Entonces, lo que no se sabe es por qué hasta ahorita se está empezando como a diseminar de una manera mucho más impactante que antes, probablemente la plataforma genética en la que está montado. Lo que yo digo es, probablemente no sea un tema nuevo, pero las carbapenemasas se siguen extendiendo en el mundo y en Colombia, lo cual lleva a un sobreuso de polimixinas que generan mayor presión selectiva sobre MCR1. Hasta el momento la diseminación de MCR1 parece ser baja, sin embargo, si encuentra una plataforma genética exitosa para propagarse, por ejemplo, la que ha utilizado Klebsiella productora de KPC, tendríamos una pandemia de cepas MCR1 positivas. Miren ustedes, esto lo vieron probablemente, esto es del 29 de agosto, en El Tiempo salió esta noticia, me imagino que sus celulares le tomaron la foto, hallan la primera infección con genes de superbacteria, pues obviamente que esperamos si esto es El Tiempo, ¿sí? Pero entonces lo que quiero decir aquí es que se observa cotransferencia exagerada, que lo que sí se está viendo es cotransferencia de carbapenemasas, principalmente NDM y MCR1, en los mismos plásmidos, en enterobacteriáceas, tanto en E. coli como en Enterobacter y Klebsiella. Ya apareció la versión 1.2 del gen MCR1, ¿sí? Eso es como los software. La versión 1.2 se detectó en un aislamiento de Klebsiella productora de KPC. O sea, esto se sigue extendiendo y entre más colistina, más carbapenemasas, más generación de estas bacterias multiresistentes. Bueno, entonces, ¿yo qué opino? Bacilo gram negativo, si todavía es sensible a carbapenem o tiene test negativos para carbapenemasas o se llama Proteus, Morganella, Providencia, Serrate de Bebvarciela, yo bloqueo a colistina del reporte. No tendría sentido a una bacteria, que eso todavía tiene muchas más opciones, darle colistina, ¿sí? O obviamente darle colistina a alguna de estas bacterias que son ya resistentes naturalmente. Si ya es resistente a carbapenems, probarlo por el sistema automatizado, el que tengan, casi todo funciona muy bien, y el punto de corte mágico aquí es menos de 2 como sensible, menor o igual a 2 microgramos como sensible, ¿sí? Ya lo decidimos, quedó para Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacteriáceas en menos de 2. Todo lo que sea mayor de 4 ya sabemos que puede tener resistencia. Nosotros en la CLSI vamos a meter una cosa que se llama ECOF, o punto de corte epidemiológico, que todo lo que tenga una MIC de 4 para colistina se considera que ya tiene mecanismos de resistencia. Aquel que más nos molesta es Enterobacter cloaci, que tiende a tener una MIC más elevada en el borde del punto de corte,
pero por lo general así es que van a quedar la distribución de las MICs. Por lo cual no confirmen con ITES ni con disco, y a pesar de que les dé sensible con una MIC menor de 2 a colistina, póngale una nota al médico de que esos pacientes debe verlos un infectólogo por el riesgo de muerte, y además porque este antibiótico como colistina, como mis compañeras lo van a mencionar, se usa combinado siempre. Bien, mecanismos de resistencia a la tigecyclina, que es otro de los antibióticos que se emplea en el manejo de estas bacterias multiresistentes. Bombas de expulsión, este es el más importante de los mecanismos de resistencia a la tigecyclina, principalmente la bomba Acraptol-C de las enterobacteriáceas. La activación de bombas se puede dar por sobreexpresión del activador transcripcional RAM-A, que facilita que esas bombas se sobreexpresen en estas bacterias. Degradación enzimática, esta es la primera vez que se detecta que hay una enzima que puede dañar tigecyclina, no lo sabíamos, es una diapositiva de Patty Bradford que yo traduje. TEDx es una monooxigenasa dependiente de flavina que se describió en Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaerobia y que daña y degrada tigecyclina, come tigecyclina, que no lo sabíamos, sino hasta hace poco. Modificación del sitio blanco también por modificación y mutación en la proteína S10 de la subunidad ribosomal 30S. Esos son los 3 principales mecanismos de resistencia a la tigecyclina. Problemas de tigecyclina desde el punto de vista del laboratorio, muchísimos. Desgraciadamente aquí también ITES funciona bastante mal. Sobre todo en Acinetobacter, por ejemplo, puede dar falsos resistentes del 40%. En Klebsiella productora de carbapenemasas y en productores de BLES también podría fallar. Entonces, mi recomendación es utilizar microdilución en caldo con los automatizados, pero tener presente de que a veces los automatizados también pueden dar falsos resistentes a la tigecyclina. Entonces creemos que si el paciente tiene una infección en la cual se beneficie del uso de tigecyclina, no en orina obviamente porque no se debe reportar allí ni usar, pero sí intraabdominal, tejidos blandos o KPC o algo así, habría que reconfirmar esos aislamientos resistentes por otra metodología. Entonces aquí el tema sería, si es Pseudomonas proteus, Providencia o Morganella, no probar tigecyclina ni reportarlos. El tamizaje estaría indicado en aislamientos de Enterobacteriaceae y Acinetobacter, idealmente en Enterobacteriaceae usar microdilución, ahí de pronto ITES no es tan problemático, o Kirby-Bauer, y en Acinetobacter solo microdilución y Kirby-Bauer. Ahí están los puntos de corte. En este momento el punto de corte de tigecyclina sigue siendo menor o igual a 2, que es el punto de corte FDA. Por CLSI no tenemos y no vamos a tener en el futuro cercano, pero ya revisamos con David Nicolao los datos y parece ser que el punto de corte de menos de 2 es suficiente para las dosis que se utilizan de tigecyclina y para los sitios en los que está indicado. Entonces, con eso sería más que suficiente. Los que lo van a hacer por disco, el disco debe ser de 15 microgramos de tigecyclina, el halo debe ser mayor de 19 en enterobacteriáceas y para Acinetobacter debe ser mayor de 16 milímetros. Resistencia a la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico bien interesante. Aquí tenemos la fortuna de tener tanto el oral trometamol como el endovenoso fosfomicina disodio. Y una de las razones de la importancia de fosfomicina es que esta paciente que yo mostraba en el caso se benefició de fosfomicina. Cuando se lo adicionaron prácticamente aclaró la bacteremia y la neumonía. Pero la resistencia se puede dar por entrada deficiente del antibiótico al microorganismo, por mutaciones en los transportadores, principalmente en estos dos, GLPT y UHPT de las enterobacteriáceas, modificación del sitio blanco en MUR-A de la enzima pirubil transferasa, inactivación del antibiótico por enzimas, que esto también es nuevo y es peligroso porque estas enzimas modificadoras de la fosfomicina ya viajan en plásmidos y están empezando a transferirse con las BLES, que es una cosa que no veíamos antes. La FOS-A, que codifica una glutatión S-transferasa, viaja en plásmidos y confiere altos niveles de resistencia a la fosfomicina, con mix por encima de 512, de 1024 inclusive. Otras enzimas también pueden estar presentes allí, como las FOS-B, FOS-C y las FOM-A y FOM-B. Tamizaje de fosfomicina, entonces el punto de corte mágico aquí sería menor de 32, lo pueden hacer por ITES, por disco o por los paneles, como por ejemplo la tarjeta de Vitek, que ya tiene la fosfomicina incluida, lo pueden medir ahí sin problema y tiene buen desempeño. ¿Cuál es el problema aquí? Pseudomonas aeruginosa, porque Pseudomonas no puedes utilizar discos o ITES, porque se generan colonias mutantes dentro de los halos y las elipses, hay que hacer solo microdilución en caldo para Pseudomonas aeruginosa. Los aminoglicósidos, entonces, bien importantes, sobre todo en infecciones urinarias por carbapenemasas, han demostrado ser bastante útiles cuando son sensibles y la bacteria está en orina, esteriliza muy bien la orina,
Pero miren la resistencia a los aminoglucósidos. Se puede dar por modificación enzimática de inactivación, que es lo que siempre conocíamos de los aminoglucósidos, entonces por acetiltransferasas, nucleotidiltransferasas o fosfotransferasas, por bombas de expulsión, por baja permeabilidad, por cierre de porinas que no pasan bien los aminoglucósidos, por modificación en la subunidad 30S del ribosoma, pero por esto que se ha vuelto súper peligroso también con los aminoglucósidos. Yo creo que tenemos allí una deuda grande con los aminoglucósidos, es que hemos dejado de estudiarlos y resulta que está pasando una cosa bien interesante y es que hay adquisición de metiltransferasas, que le vamos a llamar 16S-RMTasas, que se mueven en plásmidos y pasan de una bacteria a la otra y confieren resistencia panaminoglucósido a todos los aminoglucósidos, a mica, agenta, tobra, por ejemplo, incluyendo la nueva que se llama plasomicina. Plasomicina, que es el nuevo aminoglucósido que está en desarrollo, está en estudio, ya se sabe que hay resistencia ya causada principalmente por estas enzimas que lo dañan y que se pueden transferir de una bacteria a la otra. Ceftazidime-avibactam o Casabi, entonces este nuevo inhibidor no betalactámico de las BLES, las AMC y las KPC, es un inhibidor que tiene débil actividad frente a las OXA, le va mejor con OXA 48 que con OXA 23, por ejemplo. Es inactivo frente a las metalocarbapenemasas, que es la gran limitación de ceftazidime-avibactam, y es inactivo con Acinetobacter baumannii, desafortunadamente. Está aprobado en infección urinaria complicada y en infección intraabdominal complicada asociado a metronidazol. Por ahora solo estaría disponible hacerlo por la prueba de susceptibilidad por difusión con disco o i-test, porque todavía no están los paneles de los sistemas automatizados. Recuerden que deben seguir regulaciones de la FDA, pero ya muy pronto esperemos que podamos tenerlos y probarlos ya dentro de los sistemas automatizados. El tamizaje de ceftazidime-avibactam debe ir unido a una prueba para diferenciar el tipo de carbapenemasa. Entonces, a ver si la carbapenemasa del paciente es KPC, donde se puede dar ceftazidime-avibactam, o si es una NDM o una BIM, donde definitivamente no valdría la pena ponerlo, ¿sí? Pero ya hay resistencia también a ceftazidime-avibactam, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, los casos de resistencia están asociados a mutaciones en las KPC, principalmente mutaciones en las KPC2 y las KPC3, que tienen baja afinidad por el avibactam. Se han reportado en pacientes que nunca habían estado expuestos a avibactam. El primer caso fue una paciente con una bacteremia refractaria que nunca había estado expuesta a avibactam, se le dio el antibiótico y tuvo falla terapéutica. Entonces era bien interesante, fue la primera ampolla de ceftazidime-avibactam que se puso en California y no respondió. Subraya el rol que Casabi o que ceftazidime-avibactam podría tener en la terapia combinada. Si usted no sabe la susceptibilidad del antibiótico, si usted no sabe el tipo de carbapenemasa, tocaría ponerlo combinado. Se arriesgaría mucho dar monoterapia con ceftazidime-avibactam. Bueno, en conclusión, las bacterias gram negativas tienen la capacidad de seleccionar resistencia a todos los antibióticos disponibles, incluyendo los nuevos inhibidores como Casabi y también como Bavorbactam, que sería la siguiente generación de inhibidores de betalactamasas. Se requiere entonces realizar diagnóstico de precisión. Yo sí creo que en las pruebas fenotípicas nos estamos quedando cortos, idealmente habría que hacer biología molecular para saber cuál es precisamente el gen que está allí en esa bacteria que está causando el mecanismo. Porque se sabe, por ejemplo, que la resistencia a ceftazidime-avibactam está más asociada con KPC3. Entonces, si ya lo sabemos, es muy fácil estar más alerta y seguramente utilizar secuenciación del genoma para conocer todo el conjunto de genes de resistencia, hacer un abordaje mucho más aproximado a la realidad para caracterizar esos mecanismos y escoger de esta manera el mejor esquema terapéutico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Después el público, las preguntas que tenga, pues bienvenidas sean. La primera es, pues para todos es claro que esto va hacia biología molecular y es a lo que pues debemos apuntar todos, ¿sí, no? Las guías, uno lee las guías, por ejemplo, europeas, todo lo que se publica en nuevo meningitis ahorita, por ejemplo, en las guías europeas de manejo y ya hablan es de pruebas moleculares. Pero me llama la atención, por ejemplo, que hay una recomendación que está haciendo el Buenos Aires para el uso, como el problema con el test de Hodge, son las metalocarbapenemasas, que no sirven. Y las metalocarbapenemasas se adhieren mucho a la pared bacteriana y parece que no se liberan fácilmente. Hay una recomendación que también la están haciendo ahora, y eso lo leí recientemente en Sao Paulo, y es usar el Triton Hodge. Lo muestran como una prueba
sencilla o barata. Yo no la conozco. Entonces quisiera saber cuál es su opinión. Y la segunda es lo de si tiene alguna utilidad tener discos de temoxilina para oxas. Sí, bueno, la primera pregunta es sobre el Tritón HOTS. Lo que pasa es que como las metalocarbapenemasas se ubican en la membrana del gram negativo de una forma distinta a las KPC, se pegan a la membrana. Tritón, que es un detergente, logra hacer como una semi-extracción, una dilución de la membrana y permite liberar la metalocarbapenemasa y ser más fácilmente detectada. El tema es montarlo en los laboratorios de forma estandarizada, Gerson, porque el tema es, si usted a mí me tiene usted los discos ya listos con el Tritón, es mucho más fácil que si el laboratorio viene a prepararlos él mismo, la estandarizada, el control de calidad, puede ser un problema. Ahora, este nuevo test de la inactivación del carbapenem que yo les mostré, que era en caldo y esto, digamos que podría reemplazar ese test y podría servirnos y ser más sencillo de realizar. La segunda pregunta de discos de temoxilina es interesante. Desafortunadamente, temoxilina no tendría licencia, aquí habrá que tener INVIMA para poderlo meter en los paneles, porque igual, bueno, no tenemos el producto, pero también in vitro requiere la aprobación, pero podríamos tener discos de temoxilina para las OXA. Yo estoy de acuerdo que funciona bien, porque intentamos meterlo en un panel, en microdilución en caldo, diseñar un panel que tuviera temoxilina y la compañía no dio la aprobación del producto. Entonces, bueno, ya es un tema más de regulatoria, pero de que funciona, funciona. En el mismo sentido, la nueva prueba, el test de inactivación de carbapenémicos, ¿tiene alguna debilidad con alguna de las enzimas? Como en su momento, pues lo que tiene el test de Holt. Sí, tiene varias debilidades. Desafortunadamente, ninguna prueba es 100%. Entonces, el test de inactivación del carbapenem tiene algunas debilidades con ciertas variantes de BIM que hidrolizan muy lento. Entonces, esa podría ser una limitación. Y la otra es que no lo hemos ensayado en no fermentadores de glucosa, como Pseudomonas bacineto. Ahorita solo en Enterobacteriaceae. Pero Sandra, es 10 veces mejor que el test de Hodge. Entonces, si un laboratorio no tiene la opción de molecular, pues puede hacer esto y irse aproximando cada vez más a lo que realmente tiene el microorganismo. Entonces, esa es como la condición. Germán, volviendo al tema de las Klebsielas capsuladas, yo sí creo que esas Klebsielas capsuladas están dando falsos resistentes, porque lo veíamos desde la época que empezamos a trabajar con tigeciclina, cuando hacíamos el test, cuando estábamos participando en ese estudio de test, y veíamos con las capsuladas cómo nos daba resistencia a la tigeciclina. Y después lo confirmaban allá en Estados Unidos por biología molecular y no eran falsos resistentes. Sí. Y yo creo que el mismo fenómeno pasa con colistina. Sí. Mira, Adri, lo que pasa es que lo que se sabe es que, y los estudios están en que la cápsula le forma como una barrera de acceso a la colistina al sitio blanco que sería el lípido A. ¿Cuál es el punto? Puede haber problemas de homogenización del inóculo. Si la Klebsiella es muy mucoide, por ejemplo, hay que tratar de emulsificarla, si no puede quedar una alta concentración digamos, de microorganismos en los pocillos y elevar las mix y a falsos resistentes. Puede ser un tema más técnico, Adri, que yo creo que del mecanismo de resistencia, por lo cual en este momento creemos que la modificación del lípido A y MCR1 da mix mucho más elevadas que la cápsula, pero la cápsula protege de todas formas. Bueno, por allá, por fin, una pregunta. Si no, mis compañeros no dejan. Sí. Pero, el micrófono para... Gracias. A ver, me hago por acá si se les quita la timidez. Pregunta, ¿la fosfomicina la encontramos únicamente en los paneles para orinas o también hay disponibilidad de esa droga en paneles, digamos, para hospitalarios, multiresistentes, pero no de orina únicamente? ¿Sí? Gracias. La fosfomicina es fosfomicina en cualquier panel, es decir, el polvo que se utiliza para preparar los paneles con fosfomicina es el producto activo. Una cosa distinta es que se dé oral o se dé endovenosa, esa es la vía de administración, pero el polvo con el que se prueba es fosfomicina activa. Mi punto es, ya es un tema de colocación, de dónde lo han puesto los automatizados o las compañías. Si está en el panel urinario, igual podrías probar una bacteria sistémica con ese panel para que mires el resultado de fosfomicina. ¿Sí? Tocaría gastarle otra tarjeta, el problema es el costo. Pero en general, la fosfomicina que está allí te sirve para las sistémicas también. Lo importante es que el punto de corte sea menor de 32. No, fosfomicina. No, pero en Vitec. Microscan tienes el panel 72, tiene colistina, el panel 60 no.
Y está al contrario, tigecyclina está en el 60 y en el otro está colistina. El 72. Ah, pero yo no tengo plata para montar 2 paneles al tiempo. Listo, bueno. Si hay más preguntas, allá. Es que nosotros hemos tenido inconvenientes con la colistina cuando, por ejemplo, hemos visto que nos da resistente la tarjeta que montamos y lo mandamos a CIDEIN para pruebas moleculares y son sensibles. O bueno, no tienen el gen de resistencia. Entonces, en esos casos, o sea, ¿qué hacer? Porque igual nosotros quizás le quitamos la posibilidad al paciente, si es una KPC o igual, pues bueno, ya la decisión como tal lo toman los infectólogos, pero igual es una guía que nosotros damos y quizás le estamos quitando posibilidad a los pacientes. Giselle, habría que mirar allí si esto es sistemático, porque yo esperaría que una que otra me dé, porque yo les mostré que podía dar más falsos resistentes que falsos sensibles. Entonces habría que mirar si esto es sistemático y qué es lo que está pasando allí con las tarjetas. Habría que recolectar al menos para que usted pueda generar un caso en el cual usted pueda denunciar la falla de un equipo automatizado. Deben ser al menos 30 cepas. 30 fallas, para que usted pueda, bueno, vamos a revisar qué es lo que está pasando, porque usted no podría decir con uno que otro que me dé, es muy difícil. Lo que uno esperaría es que no fueran tantos. Ahora, el punto es pasar las cepas control y también quién controla CIDEIN. O sea, también hay que mirar los controles de todos, de lado y lado, porque no sé qué metodología utilizan. Puede ser que el MSR1 dé negativo, la PCR, pero pueden ser otros mecanismos los que estén detrás. Igual ya la decisión del tratamiento sería ya el del tema clínico, ¿no? ¿Más preguntas? Vamos a empezar con la segunda parte de nuestra reunión de resistencia. Gerson nos hablaba que íbamos a hablar de tratamiento, pero antes de hablar de tratamiento iba a ser en lo que voy a ocupar una mayor parte del tiempo, es hablar de prevención. El tratamiento nos gusta mucho, pero desafortunadamente en tratamiento no hay muchos datos. Muy bueno. ¿Me lo pego más? Me voy a hacer aquí. ¿Me están escuchando bien atrás? Y en este, ¿ya? Ok, perfecto. Voy a hacer un esfuerzo por no moverlo cerca, pero bueno. Entonces les estaba contando que en esta segunda parte vamos a empezar hablando de prevención. Definitivamente este problema no lo vamos a mejorar con más tratamiento. Este problema lo tenemos que mejorar yendo a su origen y tratando de empezar a cambiar eso que está predisponiendo que este tipo de microorganismo se expanda tan rápido desde un paciente a otro paciente. En tratamiento no tenemos muchas esperanzas. Ya previamente nos explicaron un poco la resistencia a los antimicrobianos que estamos utilizando y cómo desafortunadamente cada vez es más frecuente e incluso pues no miramos la parte de eventos adversos en que definitivamente estas terapias pues distan de ser terapias muy seguras y los estudios clínicos que existen para el uso de las terapias son estudios clínicos de muy baja calidad. Entonces definitivamente la respuesta a este problema es que tratemos de pensar cómo lo vamos a enfrentar en cada una de las instituciones, qué tanto es la magnitud del problema en nuestra institución y qué medidas debemos empezar a realizar para tratar de controlarlo. No tenemos duda de la diseminación en el ambiente hospitalario. Vamos a repasar un poco acerca de esa evidencia y de cómo se disemina este tipo de microorganismos. Luego vamos a hablar de las medidas preventivas y por último vamos a hablar de experiencias exitosas. La diseminación global pues está muy bien descrita. Este es el artículo de la doctora Munoz Price y colaboradores. Vemos cómo Colombia está muy bien identificado. Por ejemplo, Ecuador no se ve muy bien identificado, pero sin lugar a dudas no es que tenga un problema menor que el nuestro, sino que no se ve porque no está publicado de una manera, digamos que evidente como está publicado el problema en Colombia, pero toda Latinoamérica pues tiene el problema de enterobacterias resistentes a carbapenémicos. ¿Qué implicaciones? Por cada paciente infectado, la colonización a otros pacientes es amplia y si no hacemos algo para detectarlo, no nos vamos a dar cuenta del impacto que está teniendo. 10 a 30% de los pacientes colonizados van a desarrollar una infección
Esto es un problema grave y digamos que está también ya establecido en nuestra región. Este tipo de microorganismos usualmente no son solamente resistentes a carbapenémicos, sino son panresistentes, y vemos como la mayoría de los microorganismos tienen también resistencia a quinolonas, tienen resistencia algunas veces a aminoglicósidos, ya hay algunos con resistencia a colistina, fosfomicina, etcétera. Entonces tenemos un problema muy grave para poder tratar adecuadamente. Y la mortalidad en bacteremias por este tipo de microorganismos pueden ser mayores del 40%. ¿Cuáles son los factores de riesgo de adquisición de este tipo de enterobacterias en el ambiente hospitalario? Este estudio muestra el problema de una manera importante. Por cada 22 contactos positivos por tamizaje, hay más o menos 43 contactos, compararon con 43 contactos negativos, y allí encontraron como el periodo de contacto entre una persona y otra de más de 7 días es un factor de riesgo importante. Cuando una persona está con un estado funcional debilitado, edad mayor o igual a 80 años, los ancianos, el uso de fluoroquinolonas y el uso de metronidazol. Si les mostrara todos los estudios que hay en factores de riesgo, pues son múltiples, y vemos que en muchos están implicados los antimicrobianos y en otros no. Vamos a hablar un poquito de esto y realmente cuál es la verdadera implicación del uso de antibióticos en la propagación de este tipo de microorganismos. Este es un estudio en el que se describió un brote. Había un paciente colonizado por KPC con 5 días de demora en cortización, es decir, llegó el paciente, nadie se dio cuenta que estaba colonizado y pasaron 5 días en el hospital. ¿Qué pasó? Un brote de 30 pacientes, 6 con infección clínica en 4 diferentes servicios del hospital. Por un paciente infectado pueden haber 30 pacientes colonizados, y por un paciente infectado hay 6 infectados si uno no toma las medidas necesarias para evitar la propagación de este tipo de infección. Y la problemática más grande es que en la mayoría de nuestras instituciones no estamos haciendo búsqueda de esos pacientes que están cerca a los pacientes que están llegando colonizados e infectados y están pasando desapercibidos, y muchos de ellos están yéndose a sus casas, colonizados, vuelven a consultar y allí muchas veces desarrollan luego una infección por este tipo de microorganismos. O algo peor, que creo que todos ya lo hemos visto, pacientes que nos llegan colonizados o infectados por este tipo de microorganismos que nunca han tenido un contacto hospitalario y que probablemente también están adquiriendo esa colonización o infección en la comunidad, seguramente con un contacto que estuvo en contacto con el hospital con otro paciente. Entonces la problemática sí es muy grande y la posibilidad de diseminación de este microorganismo es muy alta, está muy bien adaptada y ha sido exitosa no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Dónde entonces, cómo se transmite de una persona a otra? Pues a veces el personal de salud se molesta un poco cuando somos tan insistentes en el tema de higiene de manos, aislamientos, limpieza y desinfección, pero este estudio, por ejemplo, muestra cómo el ambiente hospitalario es un reservorio muy importante de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, las heridas de los pacientes, los drenes de los pacientes, las bombas de infusión, las barandas de las camas de los pacientes. Entonces, definitivamente el problema no solamente lo vamos a abordar haciendo un uso racional de antibióticos, que por supuesto que lo tenemos que hacer, sino que tenemos que ampliar nuestras medidas de contención. Y cuando hablamos de ampliarlas es no solamente fijarnos en ese uso racional, sino saber cómo están haciendo los procesos de limpieza y desinfección en nuestros hospitales, cómo los estamos supervisando, los estamos haciendo adecuadamente, quién está pendiente de esto, qué medidas estamos tomando, porque definitivamente si no hacemos buenos procesos de limpieza y desinfección, pues van a quedar nuestras habitaciones, los equipos que utilizamos en los pacientes colonizados por este tipo de microorganismos, y el problema va a seguir su curso, como desafortunadamente está pasando en la ciudad. Los antibióticos, entonces, si uno mira los estudios son múltiples y muchos, aunque no todos, muestran que los antibióticos sí pueden ser un factor de riesgo, pero creer que solamente el uso irracional de antibióticos es la única causa es simplista, y definitivamente tenemos que pensar que esta es una parte, pero no tener un buen control de infecciones en los hospitales, no tener unas buenas políticas de higiene de mano, de aislamiento, y nuevamente
de limpieza y desinfección son los factores que están haciendo que se propague de una manera tan rápida. ¿Qué antibióticos? Pues cuando miramos los estudios, casi todos, las fluoroquinolonas, los carbapenémicos, las cefalosporinas, los betalactámicos más el inhibidor, cualquiera de estos antibióticos pueden llegar a producir una mayor posibilidad de aparición de este tipo de microorganismos. A veces también pensamos que solamente son los carbapenems, entonces simplemente no usemos carbapenems, que muchas veces no es posible, pero si también tenemos un uso inadecuado de otras clases de antibióticos, pues vamos a tener también mayor riesgo. Las quinolonas, por supuesto, que también aparecen en muchos de los estudios, e incluso antibióticos no betalactámicos, además de las quinolonas, como incluso el metronidazol, hay algunos estudios que también muestran una relación. Entonces, más que qué tipo de antibiótico, parece que el acumulado de uso de antibióticos es más un factor de riesgo más que la clase específica de antimicrobianos. El rol de los programas de antibióticos, pues sí nos va a ayudar, pero no, por ejemplo, en este estudio el uso de carbapenems no fue un factor de riesgo, es decir, solamente usándolo adecuadamente, pues no resolvió el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer para la prevención? Hay múltiples guías publicadas. Probablemente hoy vamos a hablar de la Israel, que pues es una experiencia exitosa en el mundo, y realmente lo más exitoso de ellos fue la capacidad de tener unión y de un grupo central nacional que manejó el problema de diseminación de las enterobacterias. No se quedó en el esfuerzo de un hospital o una región de la ciudad o una región del país, sino fue un esfuerzo unificado. Están las guías americanas que se actualizaron el año pasado y las guías europeas. Por supuesto que la primera medida y necesaria es la higiene de manos. Nunca debemos olvidar pues, la importancia de los 5 momentos de higiene de manos que nos repiten todo el tiempo las personas que trabajamos en control de infecciones, pero que definitivamente son relevantes. ¿Por qué es importante? En varios estudios, por ejemplo, se muestra cómo cualquier trabajador de la salud, en este caso las enfermeras, después de tener un contacto con un paciente, tienen la posibilidad de una colonización del 40% y vemos cómo hay microorganismos que pueden durar en las manos de los trabajadores de la salud por varios minutos. Si eso luego lo vamos y lo miramos en los equipos o en las superficies, vemos cómo esa colonización no solamente puede ser de horas, de días, sino que puede irse a meses, por ejemplo en el caso de Pseudomonas y Acinetobacter. Otros aspectos relevantes en la higiene de manos, el uso de anillos. El uso de anillos es bonito, es bueno, pero en los establecimientos de salud pues nos toca quitarnos los anillos. El uso de anillos triplica el riesgo de colonización en las manos por enterobacterias, es decir que las usamos cuando salimos del centro hospitalario, pero mientras estemos manejando pacientes, utilizando equipos, pues nos debemos quitar los anillos. Algo en que insistimos, creo que muchos lo tenemos claro, pero pues los guantes no nos reemplazan la higiene de manos. La técnica. No es simplemente pues lo hacemos y ya porque pues alguien me está mirando o alguien me va a decir que no lo estoy haciendo, sino que debo tener una técnica adecuada y cubrir toda la superficie de la mano. Las zonas más colonizadas, ¿cuáles son? Pues las mangas, los bolsillos, la parte inferior, porque son las que más entramos en contacto frecuente cuando estamos viendo los pacientes. Y por supuesto, si hay manipulación de heridas, pues hay mayor posibilidad de colonización y de transmisión a otros pacientes. La vigilancia activa, que es un punto fundamental y creo que no lo estamos haciendo en muchas instituciones de manera regular. Al ingreso, ¿qué dice Israel? Se debería hacer búsqueda a los pacientes transferidos de otra institución. Si yo conozco que en mi país hay un problema endémico como existe, por ejemplo, en Colombia, si los pacientes vienen de hospitalizaciones en cuidado crónico de larga estancia, si para el caso de ellos desde el 2008 en países con Klebsiella neumónica PC. En Estados Unidos lo mismo, dicen que es una medida suplementaria de pacientes que se admiten de unidades de larga estancia y pacientes admitidos a unidades de alto riesgo como cuidado intensivo deberían cuando ingresen hacerse una búsqueda de colonización por enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Europa más o menos da las mismas recomendaciones y cuando activamente, es decir, hay 2 puntos, cuando el paciente ingresa a la institución y segundo,
cuando el paciente ya está hospitalizado, ¿en qué momento debería yo continuar con esa búsqueda activa? En el caso de que yo tenga algún paciente infectado o colonizado, yo debería hacer unas medidas de tamizaje a las unidades de alto riesgo. Por ejemplo, si me ingresa un paciente a cuidado intensivo, no tengo casos de enterobacterias o son esporádicos, si ese paciente ingresa colonizado, yo debería hacer la búsqueda de los pacientes que están en contigüidad, casi que en una unidad de cuidado intensivo. Lo que recomienda Yahuda Carmeli es toda la unidad de cuidado intensivo, yo debo hacerle la búsqueda. Si está en hemato-oncología también, y si está en un servicio diferente, la recomendación es hacer 8 pacientes que estén alrededor para hacer la búsqueda, y de esa manera, si identifico el paciente, iniciar las medidas de aislamiento. ¿Cómo lo debo hacer? Germán ya nos habló de los métodos y nos contaba cómo los métodos fenotípicos son útiles. También los métodos genotípicos son útiles y son más rápidos y tienen mejor rendimiento diagnóstico, pero el problema de nosotros de la vida real es cuánto valen, quién los paga y cómo lo vamos a hacer. Así que pues si lo miramos, a esto le podríamos hacer un estudio de costo-efectividad, pero con una mirada simplista desde mi punto de vista, pues el método fenotípico nos da un costo menor y nos da unos resultados que son rápidos. Por ejemplo, nosotros en San Ignacio previamente hacíamos cultivos rutinarios y en este momento ya implementamos la búsqueda con cromo-agar y tenemos resultados en 24 horas en los pacientes y tomamos las determinaciones necesarias. Si creemos que hay una alta probabilidad de que el paciente esté colonizado, pues lo aislamos desde el inicio, esperamos el resultado y con eso tomamos la decisión de que continúe o no continúe aislado. Entonces, otro aspecto importante es cómo se deberían hacer. Perirectales, solamente de la piel, pues lo que se sabe es que deberían tener algo de materia fecal. No, son más sensibles si tienen algo de materia fecal y esa debe ser la recomendación. Los perirectales tienen baja positividad. El aislamiento preventivo lo interrogo porque es que en la vida real todos sabemos, con nuestros hospitales llenos de personas requiriendo atención, pues muchas veces no es fácil, pero sí deberíamos priorizar, y si realmente en nuestro hospital es un problema o no tenemos el problema y queremos mantenernos controlados, pues deberíamos pensar en realizar. Los resultados deben reportarse rápido. De nada sirven unos resultados que lleguen a la semana, lleguen a los 5 días, a los 4 días, porque les mostré el estudio. En 5 días que un paciente no se identificó, pues ahí tenemos un alto riesgo, un brote hospitalario. Y van a haber un grupo de personas afectadas por no haber tomado las decisiones a tiempo. El otro punto importante es que el laboratorio no se puede quedar con la información y por eso tenemos que trabajar en equipo, con el grupo de microbiología, con los servicios clínicos, porque apenas tengamos un resultado debemos tener alguna alarma interna en la que se genere un resultado positivo e inmediatamente el servicio se entere y exista un proceso en el que apenas me entero, pues yo aseguro que ese paciente va a empezar unas medidas de aislamiento de contacto. Si no tengo esa comunicación, pues también estoy perdiendo el recurso de estar buscando este tipo de microorganismos y no estoy tomando las medidas necesarias. Además, asegúrese que todos los pacientes que estuvieron en riesgo pues realmente estén tamizados. ¿Cuál es la sensibilidad? Luego vamos a mirar otra diapositiva con unos datos más recientes, pero más o menos depende, 78, 42, 78%, pero esto no es solo para enterobacterias resistentes a carbapenémicos, también es para no fermentadores, para por ejemplo Acinetobacter pseudomonas, y Acinetobacter se sabe que no es una buena medida estar tomando tamizaje de hisopados rectales. Por ejemplo, para Acinetobacter se recomienda que uno busque al menos en 2 sitios, pero bueno, en este momento nuestra preocupación o lo que nos ocupa pues no es Acinetobacter, sino son enterobacterias. Cuando son enterobacterias resistentes a carbapenémicos, la sensibilidad es mayor, por encima del 85 al 90% en el cromo-agar. ¿Cómo se debe hacer esa búsqueda? Esa es la otra pregunta. ¿Hago una sola búsqueda? Pues probablemente al que ingresó y viene con riesgo sí, pero ¿qué hago con el paciente, por ejemplo, en cuidado intensivo, que estuvo cerca al paciente colonizado o infectado con enterobacteria resistente a carbapenémico y en la primera búsqueda salió negativo, pero el paciente sigue ahí hospitalizado? Pues lo que se recomienda es que uno sí debería hacer un seguimiento semanal hasta que no encuentre otros casos y pueda
detener el seguimiento de búsqueda de hisopados rectales y lo que quiere uno es contener y ojalá pues disminuir esas tasas de frecuencia de infección. ¿Cuánto es el tiempo más o menos en que un paciente puede estar colonizado y posteriormente puede estar infectado? Más o menos de 1 a 6 días. ¿En qué grupo de pacientes tenemos graves problemas? Pues cuando trabajamos con pacientes inmunosuprimidos o pacientes en cuidado intensivo que están muchos críticamente enfermos, pues el problema que tenemos es que si yo tengo un hisopado positivo, pero además el paciente se me deteriora, empieza a hacer fiebre, está séptico, no sé exactamente qué es lo que está pasando y sé que está colonizado por esa enterobacteria, pues lo que uno empieza a pensar es probablemente ese microorganismo puede estar causando la infección. ¿Y qué decir de un paciente hematológico neutropénico febril en que encontré que está colonizado y el paciente, por ejemplo, me va a desarrollar la neutropenia febril? Esas son preguntas que no hay una respuesta concreta para darlas, pero efectivamente, si el paciente ya ha tenido antibióticos de amplio espectro, si viene con una estancia larga, pues probablemente en ese que encontré colonizado, muchas veces voy a pensar en que pueda tener alto riesgo de infección. Este es un estudio que nos muestra la sensibilidad 84.9%, especificidad 88.7% del cromo-H. Esta es la experiencia que nosotros tenemos en San Ignacio haciendo la búsqueda de pacientes con enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Esta es una muestra de 34 pacientes que hemos encontrado positivos, más o menos la positividad de la prevalencia en todos los hisopados que hemos hecho es más o menos de un 2%. Y cuando miramos los que están colonizados, pues encontramos como las neoplasias son en el 70% de los pacientes estaban presentes, es decir, probablemente este grupo de pacientes pues es un grupo que tiene mucho más riesgo y otro tipo de inmunosupresión, llámese VIH, llámese trasplante renal o uso de inmunosupresores, también el 50% de los pacientes que encontramos colonizados lo tenían. ¿En qué servicios hemos encontrado mayor colonización? UCI, de los 34, el 23% son de cuidado intensivo, el 23% son de urgencias al ingreso y el 35% son del servicio de hematología en los pacientes colonizados. ¿Cómo lo hacemos? En urgencias con los factores de riesgo de si vienen de un ancianato, si ya han estado hospitalizados en el hospital, si han estado en el hospital en los últimos 3 meses o si vienen de otro hospital o así no vengan de otro hospital, si estuvieron en los últimos 3 meses hospitalizados. En hematología sí hemos definido hacerlo semanal porque definitivamente, desafortunadamente, no hemos dejado de encontrar. Una semana no encontramos, 2 no, pero la tercera semana volvemos a encontrar enterobacterias y lo que es peor, ¿qué pasa con este grupo de pacientes? Es que los pacientes se van, terminan su ciclo de quimioterapia, pero vuelven. Y cuando vuelven, pues vuelven y siguen colonizados, que pues ya vamos a hablar un poquito cuánto tiempo duran los pacientes colonizados. Y ese es un problema también difícil de manejar. Entonces, todo el tiempo estamos teniendo, porque los que ya identificamos, pues siguen volviendo a nuestro servicio a que continuemos dándole un manejo. Y en cuidado intensivo, hace unos meses también tomamos la decisión de hacerlo rutinariamente, porque muchos de estos pacientes muchas veces requieren manejo en cuidado intensivo o nos transfieren pacientes con enterobacterias resistentes a carbapenémicos. ¿Cuál es la estancia previa en UCI en este grupo de pacientes? 41%, es decir, sí es muy frecuente que el que ya manejamos tuvo una estancia, se fue y vuelve, pues cuando lo tamizamos está positivo. Pero no solamente en UCI, cuando viene de otro hospital, 35% hemos encontrado que están colonizados de este grupo de pacientes, el 35% venían de otro hospital. ¿Cuánto es la estancia hospitalaria mediana? En la mediana de estancia hospitalaria en este grupo de pacientes, 19 días. En UCI, 9 días, más corto. ¿Qué tanto habían usado antibióticos antes de que apareciera la colonización? 35%. O sea, el resto, el 65%, no habían usado antibióticos en esa hospitalización previa. El tiempo de uso de antibióticos en los que tenían más o menos 13 días de uso de antibióticos. Cuando llegaron al hospital y los encontramos colonizados, el 79% venían de su casa y el 21% venían de otro hospital.
Este que venía de su casa no quiere decir que no hubiese estado hospitalizado en los últimos 3 o en los últimos 6 meses, pero también es muy importante pues esa frecuencia de pacientes de dónde vienen. Entonces, cuando yo ya identifico al paciente, pues entonces, ¿qué debería hacer? Pues un punto muy importante es la cohortización. ¿Por qué? Porque nos permite ir a un mayor control de todos los procesos. Si yo tengo un paciente en diferentes servicios, pues va a ser muy difícil que yo pueda estar pendiente que, por ejemplo, el transporte lo hagan adecuadamente, que el proceso de limpieza y desinfección sea estricto, que haya una vigilancia más estrecha, que haya una supervisión. Adicionalmente, idealmente yo debería tener un personal dedicado a ese grupo de pacientes. Entonces, lo que recomiendan también las 3 guías es que a estos pacientes hay que cohortizarlos, hay que dejarlos juntos. La dotación del personal, la verdad, lo que más, o sea, no es que hay que darles alguna dotación extraordinaria, simplemente pues las medidas de aislamiento de contacto, y lo que sí es importante son los equipos. Idealmente los equipos deben ser exclusivos por cada paciente, pero si yo voy a pasar un equipo de un paciente a otro, pues debo hacer los procesos de limpieza y desinfección, y tiene que ser uno tan meticuloso que tiene que ir uno al detalle que realmente se exija que se hagan, porque lo que le pasa a uno en la vida real es que mantener esos procesos es muy difícil. Entonces uno afina el proceso, está tranquilo, pero luego va y hace otra supervisión y encuentra que otra vez se está perdiendo el cumplimiento y se nos empieza a olvidar limpiar el termómetro, que no debería ser de 2 pacientes, pero resulta que empezaron a usar un termómetro para 2 pacientes porque uno se rompió, ejemplo, de la vida real, y entonces se lo empiezan a pasar de uno a otro, todo lo limpian, todo está perfecto, pero el termómetro sí se lo pasan de uno a otro. Entonces, todo lo que uno ha hecho, pues se pierde, y el mensaje allí es que hay que ser muy detallista, hay que generar educación y hay que lograr que el personal que está allí con este grupo de pacientes, pues entienda como la importancia de todo este tipo de cosas que hacen que se pueda propagar. Precauciones de contacto, pues son las precauciones de contacto usuales, pero pues tenemos que hacerlo bien. Hay algo que, por ejemplo, a veces se nos pasa y es cómo las usamos. Entonces sabemos que tenemos que usar bata, guantes, pero muchas veces pues no nos sabemos colocar la bata, no nos sabemos colocar los guantes, y cuando nos quitamos pues tampoco lo hacemos bien. Entonces no lo colocamos, pero en el momento en que nos estamos quitando los elementos pues nos contaminamos. Entonces también tenemos que trabajar en los equipos en enseñar cómo se colocan los elementos, qué se coloca primero, qué se coloca segundo, cuando salimos qué nos vamos a quitar primero, porque en esas cosas también ahí perdemos, digamos que el control. El reporte obligatorio. Este es un problema terrible y pues digamos que parte de los objetivos que ya nos expusieron Gerson en el grupo es pues definitivamente esto, pues tenemos que cruzar barreras. El instituto pues conoce el problema, la Secretaría de Salud conoce el problema, pero definitivamente no nos hemos movilizado de una manera efectiva. Y los reportes en nuestro país pues se quedan en cada hospital. Entonces yo conozco mis microorganismos, nosotros tenemos por ejemplo un sistema que es lo que se recomienda de alerta interna. Entonces si el paciente se me fue, yo lo marco en mi sistema electrónico y apenas pongo un pie en el hospital, en el triage, se dan cuenta que ese paciente está colonizado y inmediatamente iniciamos un protocolo para que el paciente vaya a cohortizarse y lo manejemos desde allí. Pero resulta que ese paciente se va y resulta que ese mes no asistió a San Ignacio, sino que se fue a otra institución y pues la otra institución no sabe y van a pasar días hasta que se entere, y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces definitivamente deberíamos tener un reporte entre instituciones para que sepamos este grupo de pacientes, no para rechazarles el manejo, sino para que desde el inicio lo conozcamos y los podamos manejar mejor. Esto digamos que fue clave en Israel para que ellos pudieran hacer un control, y más adelante pues hablamos un poquito de la experiencia. ¿Cuánto tiempo duran colonizados los pacientes? Este es un primer estudio que está en la guía europea, pero luego les voy a mostrar uno más reciente que es más preocupante, porque al mes el 74% de los pacientes continúan colonizados. Más o menos a los 3 meses el 40 al 60%, y ya hay datos de hasta un año del 14%. Pero me va a adelantar un poquito para que veamos, bueno, les voy a contar porque no veo el estudio aquí inmediatamente, pero en un estudio
actual del último año, una revisión sistemática en la que miran si vale la pena hacer decolonización de los pacientes, prácticamente las tasas de persistencia son el doble. Entonces, a los 60 días, este es más o menos 60%, pero al año más o menos el 28% siguen colonizados. Entonces, previamente hablamos un poco de 6 meses, pero creo que ya estamos más hacia el año y no tenemos como datos de más de un año qué va a pasar con este grupo de pacientes. Entonces, la otra pregunta es, entonces, ¿cuándo voy a levantar el aislamiento y cómo lo hago? Antes de responder esa pregunta, aquí vemos cómo ese tiempo en que dura colonizado el paciente no es igual en todos y ya hay unos factores de riesgo reconocidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo reconocidos? El paciente que viene con exposición a antibióticos va a durar colonizado más tiempo y si sigue con exposición, pues más tiempo va a durar. El paciente que tiene una duración de colonización de menos de 3 meses, pues tiene más chance de estar colonizado, y el paciente que cuando yo lo detecto venía de un hogar de cuidado o de un ancianato va a tener mayor probabilidad de durar colonizado mayor tiempo. Eso digamos que está estudiado. ¿Cuándo lo retiro? Pues hay unas recomendaciones del NIH, esta diapositiva me la mandó el doctor Quiroga cuando estuvo en Boston, o en las recomendaciones de la guía europea. ¿Ellos qué dicen? 4 cultivos perirectales negativos, pero entre cada uno tiene que haber 3 semanas, es decir, estamos hablando de mínimo 3 meses, más un cultivo negativo de garganta e ingle, más un cultivo negativo de heces. Complicado. Recomendación de la guía europea. Lo que dice la guía europea y lo que dice la guía americana de control, la última versión, es que tienen que tener por lo menos 2. Es decir, si usted tiene el paciente colonizado, no se quede tranquilo con que usted le hace un solo control y el control sale negativo, porque ese puede ser un falso negativo y luego usted le hace un control a la semana y nuevamente puede aparecer la enterobacteria. Entonces nunca retire el aislamiento con solamente un cultivo. 2 o más cultivos de cribado con microorganismos multidrogo resistentes son repetidamente negativos en el transcurso de 1 o 2 semanas en un paciente que no ha recibido terapia antimicrobiana por varias semanas, pero esto es del 2014 y pues nuevamente ya hay más datos que muestran cómo esta colonización dura por un tiempo muy prolongado. Cambio en la incidencia de enterobacterias cambiando de habitación individual a coortización. Esto es simplemente para reforzar lo que ya les dije de la importancia de coortización y cómo en experiencias pues sí muestra cómo yo empiezo a cortizar y empiezo a controlar un poco más el problema. Otras cosas para hacer, baños con clorhexidina han sido exitosos para bacteremia asociada a catéter en algunos estudios publicados en pacientes en cuidado intensivo y sobre todo han impactado en gram positivos, especialmente en estafilococo epidermidis. Pero la gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y será que me sirve algo para las enterobacterias? Sabiendo que el origen y que la colonización, la principal colonización está en el tracto gastrointestinal y no está en la piel, ya les muestro los estudios al respecto. La minimización del uso de dispositivos invasivos no está tan bien, digamos que recomendado, pero los americanos pues digamos que es algo lógico, pues entre menos invadido esté, pues menos riesgo tengo de colonizaciones, y los programas de control de antimicrobianos son supremamente importantes, tenemos que trabajar en ellos. No quiero menospreciar esa gran medida, no solamente para enterobacterias resistentes a carbapenémicos, sino para Cinetobacter resistente, para Pseudomonas resistente a carbapenémicos, que seguramente es más importante aún, para Staphylococcus aureus, para enterococo resistente a banco, bueno, para muchas cosas, para Clostridium difícil. Entonces, pues todos los hospitales deben tener un buen programa de uso racional de antibióticos y deben tener indicadores, idealmente que no sean solamente el consumo y la resistencia, sino que tenemos que hacer más esfuerzos por tener indicadores clínicos de qué tanto estamos impactando con esas medidas que estamos haciendo con los programas. Este es un estudio reciente del 2015 en que miraron el baño con clorhexidina y las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ustedes saben que está el antecedente de un estudio previo en New England, bien realizado, en el que mostró que el baño con clorhexidina disminuía significativamente las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter, como les digo, sobre todo en gram positivos. Pues este estudio, que fue con un diseño similar, pero un poco más corta la duración, y tuvieron el error de que no supervisaban muy bien cómo se hacía el baño. Entonces, pues eso es un punto, de pronto se hacía inadecuadamente, pero no encontraron efectos en pacientes con
microorganismos multidrogos resistentes, a bañar o no bañar los pacientes, y casi que, pues no casi, sino en ningún otro tipo de infección intrahospitalaria. Luego está este estudio posterior que también mira la efectividad de la clorhexidina en la prevención de colonización bacteriana por bacterias multidrogos resistentes. No encuentran efectos ni al día 7 ni al día 14, ni tampoco encuentran efectos en disminución de infecciones intrahospitalarias bañando a los pacientes con clorhexidina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la teoría pues realmente no se explica por qué, porque probablemente la piel no es el problema más importante, sino es el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿es efectiva la decolonización? Si el problema es el tracto gastrointestinal, pues hay muchos estudios, pero yo les voy a mostrar pues el que recopila, el más reciente que recopila ese gran número de estudios, y de todos esos estudios que se recopilan solamente hay 2 ensayos clínicos. Y lo que ellos ven es que probablemente decolonizar, primero, hay varias maneras de decolonizar, los estudios son heterogéneos, no todos utilizan el mismo tiempo, algunos decolonizan una semana, otros decolonizan hasta que el paciente aparezca negativo. ¿Qué se usa en la decolonización? Varias cosas. Lo que más se ve es pues, la colistina con un aminoglicósido en gel e ingerido, pero cuando uno mira el detalle de cada uno de los estudios, pues digamos que hay gran disparidad. ¿Pero qué muestra esto? Que al corto plazo, es decir, apenas yo termino la decolonización, sí hay diferencia estadísticamente significativa entre la colonización del que no intervení con el que sí, pero a largo plazo, al mes, vuelven a colonizarse los pacientes. Es decir que pues la respuesta no es fácil. Uno dice, bueno, si yo tengo el paciente que va a trasplantar, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, entonces este paciente está colonizado y hay que hacerle un trasplante cardíaco, pues probablemente si yo decolonizo ese paciente, en ese momento pues podría tener algún beneficio, pero yo ya sé que al mes la medida ya no fue tan efectiva. No es barato decolonizar a estos pacientes y desafortunadamente, como lo acaban de ver, pues no está ampliamente recomendado y sigue siendo controversial y desafortunadamente pues no parece ser efectiva a largo plazo. Lo que les mostraba de la colonización, en este estudio también miraron todos estos otros que eran observacionales y miren cómo a los 12 meses 35%, a los 6 meses 55% de los pacientes mantenían colonizados. Este es un estudio más experimental, pero yo creo y espero que ojalá por ahí sea, y muestran un poco el tema de los nichos en el tracto gastrointestinal y el trasplante fecal. Ustedes saben que ha habido muy buena experiencia con trasplante fecal en Clostridium difficile y que los estudios han sido exitosos, y en este momento ya hay estudios, ya hay un estudio que está corriendo de trasplante fecal en pacientes con enterobacterias resistentes a carbapenémicos colonizados persistentemente. ¿Qué demuestra, digamos que este estudio? Primero, pues es en ratas, pero lo que muestra son 2 cosas. Primero, que por ejemplo un paciente que tiene una colonización por enterobacteria resistente a carbapenémico y concomitantemente tiene una colonización por enterococo banco resistente, no, digamos que el uno no protege el otro, es decir, ellos pueden coexistir felizmente. A pesar de que están en las mismas áreas del intestino, pueden haber unidades, digamos que de crecimiento de la Klebsiella y otras independientes de enterococo, y la una no está inhibiendo a la otra desde el punto de vista in vitro. Ambas tienen un comportamiento diferente. Esas colonias de Klebsiella se hacen más en la parte superficial, dañan más la capa mucosa del intestino, y el enterococo digamos que se ubica más profundamente. Pero en este estudio experimental les hicieron el trasplante y disminuyó de manera significativa la colonización de los pacientes. Ojalá tengamos más datos y pues digamos que es una invitación para que aprendamos un poquito más y miremos si a esto tenemos que trabajarle más en proyectos de investigación para tratar de darle una respuesta a este problema grave que tenemos actualmente. La otra medida que les nombré al inicio y que no es menos importante, pero que tampoco es que hayan muchas cosas nuevas, y es cómo entonces realizar el proceso de limpieza y desinfección. Pues parece que los desinfectantes usuales que usamos, amonio cuaternario, los derivados del hipoclorito, pues son activos contra este tipo de microorganismos. Hay nuevas, digamos que miradas ambientales, por ejemplo, basadas en peróxido de hidrógeno. Hay un artículo publicado en este año en Clinical Infectious Diseases
pero que miró el impacto no solamente en enterobacterias resistentes a carbapenémicos, sino vio más en microorganismos multidrogos resistentes, pero se fijó más en enterococo, en estafilococo aureus, y no evaluó juiciosamente enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Lástima. El estudio mostró que sí fue efectivo. ¿Cuál es el problema del peróxido de hidrógeno? Que más o menos el proceso se demora entre 1h30 y 2 horas y media. Si tenemos problemas con nuestros giros cama, con los pacientes, pues que les aplicaban una máquina con peróxido de hidrógeno, tenían que, digamos que, sacar equipos y otras cosas del área y luego pasaban un desinfectante, otro desinfectante. Entonces, el proceso de limpieza y desinfección pues se le puede volver a uno muy largo y eso pues desafortunadamente es muy difícil, casi imposible de cumplir con las necesidades que tiene nuestro sistema de salud. Y no hay mejores estudios, o sea, este es el mejor, el que les hablo, que publicaron recientemente, es como el mejor estudio que hay, pero no hay estudios de costo-efectividad y no hay, digamos que mayores estudios que soporten este tipo de iniciativas, entonces pues ahí tendremos que ver más, pero pues por el momento tampoco es que sea tan buena alternativa. De luz ultravioleta también hay otros estudios. Esto me parece interesante, hay un estudio brasileño de Sousa que muestra cómo hacerla más frecuente. No todas las veces hacemos 3 veces al día en estos servicios críticos el proceso de limpieza y desinfección, pero ellos hicieron una medida de paquetes con desinfección 3 veces al día, con tener el alcohol glicerinado al lado del paciente y con las medidas de coortización, es decir, muy básico, y lograron una disminución estadísticamente significativa. ¿Qué usaran para la desinfección? Amonio cuaternario, no utilizaban nada, digamos que diferente. Y pues de esto tampoco sabemos mucho, las superficies con plata o cobre, hay algunos estudios que muestran cómo puede impactar, pero no específicamente en enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Yo creo que lo más importante es nuevamente ir a asegurar que tengamos procesos bien validados, que se estén llevando los procesos rigurosamente, que los supervisemos. La bioluminiscencia puede ser una medida que nos ayude a tener alguna mirada un poco más objetiva de que se haga bien, y cada vez que tengamos en un cuarto este grupo de pacientes, sí deberíamos tener como un proceso adicional en el que aseguramos y hacemos listas de chequeo para mirar que sí hicimos muy bien esa limpieza y desinfección y que no nos empiecen a quedar allí equipos o lugares con colonización. Entonces las medidas de paquete pues incluyen varias de estas, por supuesto que la higiene de manos, central, aislamiento de contacto, pero con habitación individual, idealmente una auxiliar exclusiva, que también en nuestro sistema de salud no es tan fácil de lograr, coortización de los pacientes, la búsqueda activa de microorganismos resistentes. Esto yo creo y es importante que lo hagamos para que logremos contener en población de riesgo cultivos semanales hasta el control de la transmisión, coortización de pacientes con gérmenes resistentes e intensificar los procesos de limpieza y desinfección. Hay varios publicados, pero creo que más o menos se repite como los mismos puntos que ya tocamos. Esta es la experiencia en Israel con estas medidas, 79% de reducción, con una diferencia estadísticamente significativa. Le hicieron seguimiento a los contactos. Para cada caso detectado entre los 2 a 3 días de hospitalización, se tamizaban 8 a 10 contactos, lo que les había dicho previamente. En unidades de alto riesgo, todos los pacientes, y esos contactos se seguían a donde fueran transferidos o remitidos, que eso pues no pasa en nuestro país. En caso de que apareciera un contacto positivo, se ampliaba nuevamente el círculo de tamizaje y se repetía el tamizaje a los contactos negativos. Otros elementos que creo que esto lo que habla es de la comunicación, de las redes integradas. Entonces, en conclusión, en esta parte de prevención hay alta diseminación de las enterobacterias, es imprescindible mejorar el control de infecciones y los pilares son detección temprana y sensible de los portadores, coortización y un personal dedicado, comunicación en tiempo real y una coordinación regional, o si no, no lo vamos a lograr. Muchas gracias. Yo tengo No. Una pregunta. Es claro lo de la coortización, pero en nuestros hospitales con 99% de ocupación, ¿cómo lo hacen ustedes en la práctica? Porque entonces uno debería tener como unas camas bloqueadas
para que en el momento que se presente ese paciente poderlo trasladar allá. Y eso en mi institución, por ejemplo, es imposible. ¿Cómo lo hacen ustedes? Digamos que yo estoy en el Hospital Universitario San Ignacio, que ustedes también saben que es un hospital que tiene un volumen elevado y sí lo hacemos. Tenemos un servicio que se maneja similar a una UCI, es decir, tiene una puerta, tiene una persona que está a la entrada, hay que quitarse como la bata y los elementos externos al entrar y pues desafortunadamente no tenemos camas vacías en el servicio, pero sí tuvimos, o sea, en ocasiones tenemos épocas y cuando tenemos esas épocas lo que hacemos es entrar pacientes con otras indicaciones de aislamiento de contacto a las habitaciones. Tenemos 12 camas. Dos preguntas. ¿Qué opina del ozono como desinfectante? ¿Y quién debe llevar las medidas de aislamiento? ¿Solo el personal asistencial o la familia sí o no? Ha habido unas olas de la familia sí, todas las medidas, otras olas que dicen no sirve para nada, y sobre todo es ese impacto del familiar o del visitante en instituciones donde no hay habitaciones múltiples sino individuales. Entonces, sí o no, y eso desde el punto de vista del impacto económico en el gasto de materiales. Empiezo por la segunda. Nosotros sí lo hacemos en la familia para las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Y desafortunadamente pues en esos pacientes también restringimos más las visitas que en el otro grupo de pacientes, a pesar de pues la controversia, sí lo implementamos a todo el personal para tratar pues de mantenerlo controlado. En cuanto al ozono, pues creo que es similar a lo que hablamos previamente con el otro tipo de desinfectantes, todavía falta más información, falta mejor evidencia, los costos son altos y por esa razón, digamos que en este momento creería que yo no conozco como la suficiente información para recomendarlo como primera línea para ese paciente o para otros grupos de pacientes. Tenía otras diapositivas de tratamiento, pero creo que está muy prolongado, entonces yo creo que… bueno, entonces lo de tratamiento no lo vamos a dar. Vamos a hacer pues otra reunión de resistencia en la que nos dediquemos solamente a tratamiento, porque creo que ya pues en sus casas y nuestros tiempos yo creo que hemos logrado el objetivo y muchísimas gracias por la participación.